ese vamos a leer. Y dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Amén. Vamos a dejar hasta ahí lo que es la lectura. Vamos a tomar este versículo y oremos al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias esta noche por el privilegio que nos das de estar reunidos delante de tu presencia. Te agradecemos, Dios, te pedimos que sigas dándonos orientación a través de tu palabra. Necesitamos consolidar siempre la familia, Dios. Necesitamos que tú seas el que a través de tu palabra nos vayas dando las directrices para que nuestra familia sea una familia que te adore, te agrade, que viva para tus propósitos. Espíritu Santo, te ponemos esta predicación delante de ti. Toma cada uno de mis pensamientos y habla, Señor, a este pueblo. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. En el tema pasado, o el jueves pasado, hablábamos de el trabajo que les corresponde a los cónyuges, criar y guiar a los hijos. Hoy vamos a hablar de criar a los hijos en el temor de Dios. Es un trabajo mutuo. Es decir, estamos hablando siempre dentro del marco del matrimonio. Es decir, es ahí donde Dios siempre tiene su intervención. Yo no digo que Dios no lo haga también fuera de ese marco conyugal, pues Dios es un Dios de misericordia. Pero siempre la base de la familia, Dios la fundamenta en lo que es el matrimonio. La Biblia dice: honroso es el matrimonio honroso y el lecho sin mancilla. Es decir, es una honra, es ahí donde ese marco. Eso fue lo que el Señor creó desde el principio, varón y hembra, y los dos van a ser una sola carne. Así es el diseño de Dios. Bueno, hemos estado diciendo que luego del matrimonio, pues lo que se espera son los hijos. Los hijos, de acuerdo al Salmo 127, versículo 3, habla de que herencia de Jehová son los hijos. Estima el fruto del vientre. Y le decíamos que cuando habla de herencia es el regalo de Dios. Siempre lo que es la vida se va a constituir dentro de esos núcleos familiares. Entonces, cuando vienen los hijos, bueno, es en primer lugar los que se casan o los que recién se casan, lo primero que están esperando son los hijos. Y es más, hasta se preparan y sucesivamente. La Biblia denomina a los hijos como un regalo de Dios, ¿verdad? Un regalo de Dios. Ahora, como son un regalo de Dios, dentro de este matrimonio o de los matrimonios, los cuales en ese inicio débil, vulnerables, las criaturas, decíamos que son también piedras
rústicas, son piedras que necesitan forjarlas. Es decir, eso es bien claro porque si a los hijos, luego de que ya están dentro del hogar, se empiezan a labrar, se empiezan a hormar, de hecho, eso siempre va a tener un resultado. ¿Por qué vamos los padres a ir hormando, forjando esas piedras? Bueno, porque aun cuando los hijos o esos bebés o esos pequeñitos parecieran que son seres humanos que bajaron del cielo y que por ende no tienen ninguna complicación con la naturaleza caída. Y eso no es así, pues el ser humano desde que está en la concepción, desde ese momento, esa persona ya viene con la mancha del pecado, ya viene con lo que es la naturaleza caída. Y en esa idea es donde decíamos que son piedras rústicas y que necesitan labrarlas por causa de esa condición de su naturaleza caída, de su naturaleza vieja, de su naturaleza humana. En ese caso, siempre lo recomendable, lo prudente para ir labrando esas piedras, esos pequeños, esos niños o esas niñas, siempre es importante empezar temprano a hacerlo. Empezar temprano indica o significa que se tiene que empezar luego de que esas criaturas aparecen en esta tierra, en esta vida. En el sentido de que, bueno, es ahí donde se va a empezar a trabajar lo que es ese pequeño o esa niña, ese niño, para irle dando forma. Pues se dice que, por ejemplo, en los primeros 7 años de lo que es el desarrollo de un niño, los primeros 7 años, esos 7 años son siempre propicios, es un terreno propicio para buscar, hermanos, a formar o a forjar la vida de los pequeños. 7 años. En 7 años, pues se ha dicho que los bebés en ese periodo son seres humanos que absorben, que reciben. Alguien ha dicho que a esa edad los pequeños pueden considerarse como un libro en blanco, donde se puede ir escribiendo lo que el padre o los padres quieren con ellos. Y eso tiene sentido, porque en ese inicio, como decíamos, es donde hay que iniciar el trabajo. Porque en ese inicio de ese tiempo de 7 años es donde es un buen momento para despegar a las otras edades. Por ejemplo, se habla de que podemos acá dibujar lo que son las edades del ser humano. El bebé, por ejemplo. El bebé estaríamos hablando de 1 año. Puede considerarse el bebé de 1 año. Luego de pasar de 1 año a 2 años, podemos considerarlo como un niño o una niña. Luego entraríamos a la niñez. La niñez oscila entre los 3 años a 5 años.
Y luego de ese tiempo viene el tiempo preadolescente, que en este caso es de 9 años a 11 años. Es esa parte de preadolescencia, donde, bueno, las cosas ya no son tan bonitas como a veces se empezó con los bebés, ¿verdad? Porque cuando tenemos los bebés, bueno, nosotros nos inspiramos, los padres viven, hermanos, con expectativas y pareciera que son ángeles, que eso no van a dar ningún problema en la vida. Pero es como ignorar las realidades de lo que es el ser humano. Entonces, en ese caso, por ejemplo, dije que la preadolescencia es de 9 a 11 y luego de 12 a 14 entraríamos a los jóvenes adolescentes. Cuando estamos hablando de jóvenes adolescentes, todavía ya es un asunto todavía más delicado. Bueno, se dice que dentro de ya lo que es ese periodo de la adolescencia, es un asunto anormal del ser humano. Hay alteraciones hormonales, que hay como actitudes de inseguridad, de machismo, de triunfalismo. Es decir, hay un comportamiento que no es el mismo de las edades primeras o iniciantes. Entonces vienen, en este caso, por eso decíamos que esas piedras, entiéndase, pues, estoy hablando en el sentido de lo que hay que formar al pequeño. Yo decía que es de empezar temprano. Por ejemplo, ya cuando se pasa de jóvenes a adolescentes, ya entra el periodo de la adolescencia en su totalidad, que sería de 15 a 17 a 20 años. Entonces estamos hablando con datos de edades y de comportamientos. Por ejemplo, cuando uno puede ir examinando cada una de estas fases o de estas etapas, cada una de estas etapas tiene, hermanos, sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, cuando empezamos con la etapa del bebé, bueno, qué bonito, ¿verdad? Como decíamos, que vemos nosotros que son como angelitos y que todo lo gracioso que es un pequeño. Y yo sé decir que, bueno, son tan bonitos los niños y las niñas que huelen a nuevo, huelen a leche, y es una cosa preciosa, y los padres lo disfrutan, pero lo que siempre deben de hacer los padres, y debemos de hacer, bueno, yo ya pasé por ahí, ¿verdad? Como quien dice, ya como aquel de la gripe, yo ya tuve eso, dice. Pero esto es importante que, por ejemplo, los hermanos, las personas, porque este asunto más que todo es una instrucción de Dios para su pueblo, porque en las universidades no le van a enseñar nada de esto. En las universidades le van a enseñar otras cosas que no tienen nada que ver con esto, y ese es el fracaso que, por supuesto, se da o se tiene en este mundo. Este es un trato muy especial, muy específico para su pueblo, o Dios para su pueblo. Entonces, en estas edades, como decíamos, cada una de estas etapas tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas del bebé, de lo pequeño, de lo gracioso, de
de lo bonito que es para los cónyuges esa etapa de los pequeños. Pero cuando ya los niños pasemos, por ejemplo, ya las otras etapas, ya es otra cosa, ya empiezan a pelear con los hermanos y ya se ve el egoísmo y sucesivamente vamos viendo nosotros el comportamiento que ya no es tanto como cuando no podían hablar, cuando no podían caminar, cuando se valían de los mismos padres. Entonces ya se va viendo ya una etapa ya más delicada. Por ejemplo, los hermanos que en este caso dicen, bueno, yo estoy pasando la etapa más delicada con mis hijos, que sería esta etapa de la ya adolescencia, donde hay un comportamiento totalmente diferente a lo normal del ser, del joven, de la joven. Entonces estaría diciendo los padres esta noche, o los que están allá a distancia, estarían diciendo, bueno, realmente yo estoy pasando esa etapa que me ha traído muchos problemas, que me está causando muchos dolores. ¿Y qué diríamos de aquellos que ya pasaron, esos padres que ya los hijos pasaron las etapas más difíciles, pero que llevaron dentro de eso que experimentaron, ahora están sufriendo las consecuencias? Porque lo que dice Pablo a Timoteo, que en los tiempos finales habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, malvados y sucesivamente. Qué bien se puede sentir un padre cuando los hijos son hermanos, son hijos que no responden, que son hijos que no honran a sus padres. ¿Cómo se puede sentir los padres cuando por ejemplo ven a esos pequeños, o a esos que fueron pequeños y ahora son grandes, siendo gente mala, siendo gente terriblemente malvada? Porque a la verdad hay gente terriblemente malvada. Eso es lo que dice, ya lo leíamos en 2 de Timoteo 3:2, cuando habla el apóstol Pablo a estas iglesias, donde, o más bien le dice a Timoteo cuáles son las características de los hombres de los últimos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, está diciendo, dice en el versículo, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, vamos a ver, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, y es una lista larga. Pero ¿qué es lo que generó esa conducta de este tipo de gente? Bueno, es que por un lado, estas personas, probablemente sus padres no estaban dentro de lo que era la cobertura de Dios, ¿verdad? Porque, y si estaban dentro de la cobertura de Dios, no hicieron su trabajo. Y si estaban dentro de la cobertura de Dios, es decir, si eran creyentes, por eso es que el creyente, por eso es que el padre creyente tiene una responsabilidad dentro de ese núcleo familiar, de esos hijos. Por eso los padres, decíamos que venimos siendo como los mayordomos de
de esa gente nueva. Entonces, probablemente la razón por la cual Pablo saca esta camándula de gente sin afecto, amadores de sí mismo, que es de lo que está lleno el mundo. De eso está lleno, de gente impetuosa, de gente vanagloriosa, de gente, todos estos sin afecto natural, implacables, y qué diríamos, ¿verdad? De esto está lleno. ¿Qué pasó? Si fueron, porque no vamos a decir que dentro de los ámbitos cristianos no aparecen fenómenos de esto. No vamos a decir que esto solo es un efecto o una conducta de los que no son creyentes. Es un hecho que dentro de las iglesias también se generan monstruos, como esto que dice Pablo acá. ¿Por qué? Porque no se hizo su trabajo. Porque por eso decía que para empezar, para formar a esos vástagos que recién han salido, el mejor tiempo es cuando están pequeños. Cuando están pequeños es el mejor tiempo para ir formando, para ir ahormando. Y de eso padecemos muchos matrimonios dentro de las iglesias. Que muchos nos alegramos con los hijos que vienen. Hay de aquellos que ya están en el tiempo de la cosecha. Y bueno, se alegran o nos alegramos de los hijos que están viniendo, pero que desconocemos los compromisos para con Dios, para con esta nueva gente. Desconocemos y decimos, hay hermanos pues, que tienen la bendición, porque es una bendición pues que dentro del matrimonio se vaya surgiendo ya los hijos, porque hay matrimonios que no pueden procrear, pero es una bendición, pero es una responsabilidad, porque de hecho cada padre no quiere monstruos, cada padre quiere hijos. ¿Sí o no? Todos queremos hijos y no monstruos. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer en este caso es hacer el trabajo. Eso es lo que hay que hacer acá. Hacer el trabajo que nos corresponde. Hacer el trabajo. Entonces, dije que en cada una de estas etapas la cosa varía, los comportamientos, ¿verdad? Hay ventajas y desventajas. Y de hecho, hermanos, todos los matrimonios, como dije, lo que quieren son hijos buenos, hijos que respondan, hijos que no nos avergüencen. Bueno, pero esto tiene una, hermanos, probabilidad, es decir, se puede alcanzar. Eso yo no estoy escribiendo esto en letra, en piedras, sino digo que esto puede ser una probabilidad, es decir, que salgan buenos hijos de lograrse cuando los cónyuges están bajo la cobertura de Dios. Es decir, esa es una necesidad. Bendito Dios, aquellos matrimonios que son de Dios, que son creyentes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que separado de Él nada podemos hacer. Entonces, cuando hay probabilidades que salgan buenos hijos, probabilidades en el trasfondo de que los hijos, aun cuando están dentro de la cobertura de Dios, tienen la naturaleza caída. Entonces hay una de las probabilidades, es decir, es una gran base que los cónyuges estén bajo la cobertura de Dios.
Porque cuando ya estamos en la cobertura de Dios, hermanos, la Biblia dice que dos son mejor que uno, y nudo de tres dobleces no es fácil que se rompa, ¿verdad? Un segundo aspecto es cuando los dos siguen las indicaciones que Dios da en su palabra. Es decir, inducir a los hijos desde temprano en el temor de Dios. Así que a los hijos, si queremos cumplir con la responsabilidad de padres delante del Señor, a los hijos desde pequeño, desde temprano hay que empezar a trabajar. Desde temprano hay que empezar a luchar, porque no va a ser fácil. No es fácil. No es fácil. Nada de esto es fácil. Pero con la ayuda de Dios sí se puede. Entonces, cuando los dos siguen las indicaciones de lo que Dios dice en su palabra, esto es posible. Como deberíamos inducirlos en el temor de Dios, porque a los niños, hermanos, el mejor regalo que se le puede ir dando es irlo formando en principios y en valores. Es el mejor regalo. Por ejemplo, en el caso de mi persona, yo le agradezco a mi madre porque, bueno, mi madre, aún en la religión, ella inducía a los hijos. Éramos 6 hermanos y una hermana, 7. Pero ella era tan dedicada para inducirnos a Dios. Nos inducía a Dios. Y usted me dirá, pero está hablando de que su mamá en ese tiempo estaba en la religión. Pero eso me sirvió a mí, aun cuando estaba en esa condición mi madre, aunque ella reconoció a Cristo posteriormente. Pero a mí me sirvió. A mí, ¿por qué? Me indujo al temor de Dios. Me indujo a tal grado que ella nos ponía, hasta ayunar nos ponía. Había un tiempo, el de semana larga, que nos ponía a ayunar, y los otros hermanos no ayunaban, yo era el que ayunaba. A mí me sirvió mucho eso, porque yo crecí, hermanos, teniendo un concepto tremendo de Dios. No es un asunto de que los padres se van a descuidar y van a, en lugar de inducir al temor de Dios a esos pequeños, lo que hacen es otra cosa. Yo conozco por ejemplo, a padres también que ya luego que los muchachitos ya podían valerse, le compraban pistolas. Padres donde dice: yo no quiero que mis hijos estén yendo a la iglesia, yo quiero que ellos disfruten la vida. ¿Y a dónde? ¿En qué? Yo dije hace un momento, ¿en qué universidad nos van a hablar de esto? En las universidades preparan la gente, hermanos, para la vida secular, para las cosas de esta tierra. Pero la iglesia, hermanos, prepara gente con valores y principios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero es necesario que los involucrados tomen, hermanos, su compromiso. Entonces, en este sentido, si a mí me funcionó, esto funciona. A tal grado que yo fui tomando muy en serio lo que mi madre me decía. Yo fui tomando muy en serio y aunque estaba desalineado, aunque estaba desenfocado, pero a mí me sirvió. A mí me sirvió lo que mi madre. Entonces, este es un trabajo de los padres. No sé si estamos de acuerdo. Que se oiga un poderoso amén. Entonces, hermano, y regálele otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por ejemplo, váyase antes que terminemos al libro de Jueces y vamos a leer en el capítulo número 2, versículo número 6. Se lo voy a leer rapidito.
ya lo tiene, el libro de Jueces nos dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseer. Y dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel. Que él había hecho en Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en la heredad de Timnath Sara, en el monte de Efraín, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Y qué dice a continuación? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, aquí no cumplieron los padres su compromiso. Entonces aquí dice, se levantó otra generación. La generación pasada no hizo su trabajo. Pero vea lo que acontece. Después de eso, los hijos de Israel hicieron lo malo. Verso 11. Ante los ojos de Jehová. Se hicieron de Baales. Dejaron a Jehová. Mire, cuando no se hace el trabajo, cuando no se tiene ese compromiso, cuando se cree que los hijos solo es tener hijos, cuando se cree que ya tengo tantos hijos, tengo 2, 3, 4, 6, lo que sea, qué bendición, qué compromiso también. Que se oiga un amén. Qué compromiso también. Bueno, entonces para que vayamos concluyendo, hermanos, es un gran compromiso de los padres. Así que los muchachos que no se han casado ya van conocedores de esto. Y los que ya se casaron y tienen ya sus hijos, no pierdan tiempo. Corran. Damos un amén. Corran. Y los que ya tienen monstruos, órenle a Dios, porque lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, el gran compromiso de los padres. A mí poco me gusta hablar de mi familia o de mi esposa, poco me gusta. Pero yo me recuerdo que yo le pedía los hijos a Dios luego que nos casamos, que Dios nos diera los hijos. Y luego que empezaron a nacer y nacieron seguido, bueno, ¿cuáles eran mis proyecciones para con los hijos? Mis proyecciones eran primeramente que fueran músicos, ya cuando pueda, y que ellos fueran los que me acompañaran en las campañas, y que ellos, y es más, cuando ya ellos tenían un poquito los metían a una escuela que aprendieran música y como que no daban para eso. Pero yo los ponía a predicarme, hacíamos cultitos y uno de ellos me predicaba, agarraba el micrófono, hacía las veces de amarrar el micrófono. Ese trabajo yo lo desempeñé, yo lo desarrollé con ellos. Algunos cuando íbamos a evangelizar, ahí andaban detrás de nosotros tocando puertas, evangelizando. Es decir, parecería que es meterle fanatismo a los hipotes, parecería que, porque hace poco hablé con un muchacho, yo le digo, y no vas a la iglesia, mis padres me hartaron de eso, mucho me exigieron, no, y es un monstruo el tipo.
¿verdad? Es que hay, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Y si el monstruito no quiere, pues como dijo alguien por ahí, que Dios lo socorra, ¿verdad? Y si el monstruito no quiere, pero el punto es, tampoco le voy a decir que a mí me fue fácil, pero hay dentro de la palabra, hay un principio, hermanos, hay un principio que lo que se siembra se va a cosechar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que se siembra se va a cosechar. Que esto es así. Entonces, por ejemplo, si eso es lo que dice 2 de Corintios 9, 6 al 11. Vamos a ver, si la siembra es mala, no esté esperando cosecha buena. Hace poco, no sé si lo vieron ustedes, un papá mató al hijo de tanto al golpear a una niña. Terrible, terrible. Entonces, vamos a ver, en este caso, esto es como una siembra. Es como la música. Usted quiere aprender música, no es de un solo, a penitas, a poquito, y por último saca una nota. Entonces, esto es igual, es una siembra a corto, a mediano y a largo plazo. No dejar de sembrar, no dejar de sembrar. Damos un amén. Por ejemplo, hay un muchacho que sembraron en él. Qué precioso es, hermanos, ver padres que cumplen con su compromiso, ¿verdad? Es decir, no se cansan de sembrar, no se cansan de incidir, de manifestar, porque eso fue lo que el Señor le dijo en Deuteronomio número 6 y verso 6 a los israelitas antes de que entraran a la tierra. Ustedes, le digo, lo que tienen que hacer es transmitirle a los israelitas, eso es lo que dice el verso número 6, le dice, tú eres un pueblo especial. En el verso 6 dice, estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero sobre el corazón de los padres, y luego y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas en tanto están en la casa, en tanto que están por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como señal en su mano, y estarán como frontales en sus ojos, y las escribirás en los postes. Es que no hay otra manera de poder sacar esta tarea, solo remitiéndonos al consejo de la palabra. Qué triste es, y eso lo vamos a ver más adelante, pero qué triste es cuando los padres no cumplen dentro de ese matrimonio sus roles. Por ejemplo, en el capítulo número 2 de segunda de Timoteo, verso 1 al 5, Pablo habla a Timoteo y le dice, me acuerdo, Timoteo, de la fe de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Me acuerdo, es decir, Loida y Eunice fueron, tanto la abuela como la madre, hermanos, eran personas que le metieron no mundo, no, hermanos, sistema a Timoteo. Le metieron lo de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Le metieron lo de Dios. ¿Y quién fue Timoteo? ¿Fue un asaltante? ¿Quién fue Timoteo? ¿Fue un mujerero? ¿Quién fue Timoteo? ¿Fue un narcotraficante? Timoteo fue un siervo de Dios, tremendo siervo de Dios. Mi hijo en la fe, dijo Pablo. ¿Quién hizo el trabajo?
No lo hizo Pablo. No, el vecino no te va a hacer el trabajo. El vecino lo que le va a dar a tus hijos son cigarros. El vecino lo que le va a dar a tus hijos es que los va a invitar a donde no deben de ir. Los vecinos que no tienen a Dios, que no tienen el temor a Dios, lo van a inducir a la rebeldía. Son los padres, damos un amén. Son los padres, ¿verdad? Pero claro que uno no logra, por eso hablaba de probabilidades. Uno no logra, es decir, el 100% con los hijos. Pero el principio de la siembra, hermanos, eso tiene mucho que ver. Porque aun cuando yo y usted como padres hemos estado sembrando, pero ¿qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, los padres? Los padres, la aportación que hace la iglesia es tremendo. Yo les decía el martes pasado, el jueves pasado, que muchos de ustedes, muchos de nosotros hay cosas de la Biblia que ni las sabemos y los niños las saben porque los maestros se las transmiten. Pero ¿qué es esa gran aportación? Pero ¿qué es lo que hacen los padres? Dejar los hijos allá. Si no hacen el trabajo ellos allá, ni nos dejan hacer el trabajo a nosotros como iglesia. Los hijos tienen que sea a dormir, en que sea a la silla. Hay que traerlos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Dónde están sus hijos? Allá la tiene, allá con la tecnología. Allá viendo Netflix, allá viendo películas. Allá los dejan, allá están haciendo tareas, dice. ¿Tareas de qué? Que las vengan a hacer aquí. Sea sabio. A sus hijos debe de motivarlos. No hay que imponerles, motivarlos a que sirvan en la obra. Pero hay tatas que ni eso hacen con los hijos. Hay tatas que uno anda rogando ahí los hipotes y tu papá te ha dicho algo. No, mi papá no quiere. Dios mío, dice uno, terrible. Den un amén, pues, hermanito. Échele una miradita a ese papá que tiene al lado. ¿No será usted ese que no involucra a sus hijos a servir, hermano? Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Timoteo fue un campeón en los asuntos de Dios. Pero no fue Pablo que lo instruyó sus padres, lo instruyeron. Entonces lo que se siembra, aunque no se le pegue al sol, como yo he dicho, pero se le pega a la luna. El cipote media vez y sale rebelde y por último tira la toalla y por último se va a revolcar allá en el pecado, aun cuando se le sembró la palabra, se le sembró la semilla. Esperemos como el padre del pródigo, que lo que se siembra se va a cosechar, aunque sea todo apaleado, pero esa semilla va a funcionar. Esa semilla va a funcionar. Si son para el Señor, dénselas fuertes, hermano. Por su naturaleza, los niños tendrán rebeldía. Pero no importa. Dice el proverbio 19. El proverbio 19:18. Léalo conmigo rapidito. Y dice el 19:18: castiga a tu hijo en tanto que, ¿qué dice? Que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma a destruirlo, como el caso que mencionaba. Cuando se habla de castigo, no es agarrar una vara, no es agarrar un palo y malmatar, no. La disciplina tiene muchos aristas. La disciplina puede ser que el niño, de acuerdo a como uno lo vaya viendo, es decir, es ir midiendo las aguas. Pero eso es lo que dice este versículo, que está diciendo que, verso 18 del 19, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mientras tanto,
Mire, si usted va a atrás ahí hay un marañón que tiene unas grandes curvas, así las ramas. Y yo me pongo a pensar, ya este no tiene remedio, digo. Aunque se le corten las ramas, no va a servir, se va a secar porque las ramas están, el palo está todo torcido. Y al muchachito desde pequeño es que si hay que irle dando, hermanos, hay que irle dando el perfil desde pequeño. No hay que imponerle, hay que orar, hay que motivarlos, hay que ser amigos de ellos. Damos un amén. Que los padres sean sus héroes y no sean sus, hermanos, sus depravadores. Que sus padres. Entonces eso es lo que dice Proverbios 13:24, corriendo, antes que se me termine, hermanos, el 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso es lo que decíamos. Padres, dice Efesios 6:4, no os asperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. ¿Qué es lo que tiene? Es un tacto, no es a patada, no es a trompones. Es de llevarlos de alguna manera, porque son seres humanos, hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que valorarlos. Es un regalo de Dios. Que se oiga otro amén. Pero este trabajo se hace entre los dos, ¿verdad? No es solo que se le tira la pelota al papá y mira vos qué haces, o viceversa. No, entre los dos. Estamos hablando de gente que todavía la podemos arreglar un poco, pero desde pequeños empieza. Los jóvenes que andan de calenturosos ya tienen consejos, ojalá se les quede, ¿verdad? Así que todo es un asunto de mutuo trabajo, mutuo. Por eso decía, los hijos o los padres, decíamos a manera de tema, decíamos los padres, criar a los hijos en el temor de Dios, mutuamente. Los dos tienen que hacer el trabajo, porque los dos es a quien se los ha dado Dios. Finalizo diciendo, nunca pueden estar tus hijos o nuestros hijos por encima de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay padres que idolatran a los hijos. Nunca cometas el error de que tus hijos estén por encima de Dios. Dios aborrece lo que es la idolatría. Nuestro Dios debe de estar por encima de nuestros hijos y por encima de todas las cosas. Esto es todo. ¿Vea? O sea, hay tanta idolatría que, por ejemplo, usted no quiere contribuir. Cuando en la iglesia queremos ayudarle, usted nos deja porque usted tiene una gran idolatría. Porque si ese niño no lo tiene usted, el otro se lo va a matar, según usted. Es pura idolatría. O sea que tenemos que confiar en Dios y confiar en lo que Dios está haciendo para bien nuestro. El trabajo es mutuo. Ahora, padres que dicen, como ya dije hace un momento, pero mire, hermano, yo ya no tengo ya remedio. Órele al Señor, hermano. Yo ya no tengo remedio porque yo no trabajé desde pequeño. Yo lo que les enseñé a los hipotes fue otra cosa. Yo no les hablé de Dios, ni a la iglesia los traía, ni yo venía a la iglesia. Bueno, ahí está, lo que se siembra se cosecha. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude. Vamos a decirle: Señor, en esta hora te pedimos, Dios, que nos permitas el poder poner en práctica tu palabra. Sabemos, Dios, que estos tiempos son difíciles. Sabemos que estamos viviendo los tiempos finales. Y lo que menos ahora se sabe
es de valores y de principios. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor, los que estamos acá en tu cobertura. Te pedimos que nos ayudes a seguir incidiendo con nuestros hijos, a seguir como padres aconsejando ya a los que están mayores. Ayúdanos, ayúdanos, porque si nosotros hicimos una siembra, esa siembra va a tener resultado. Sabemos que va a tener resultado. Esos hijos que se le han descarriado, hermano, crea que si usted hizo su trabajo, un día los va a ver regresar. Un día se va a gozar viéndolo servirle a Dios. Ahí en su lugar, levante su mano, dígale: ayúdenos, Señor, porque queremos buenos hijos, queremos buena familia. Gracias, amén. Regálele ofrenda de paz.